¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El Panteón Maldito. Me llamo Javier Mendoza, y vivo en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Todo comenzó con el frío. Un frío que calaba los huesos, incluso en pleno verano. Nunca había sentido algo igual, ni siquiera en las navidades más heladas que recuerdo en casa de mis abuelos. Al principio, pensé que era cosa del departamento. Ya saben, esos edificios antiguos con paredes gruesas y corrientes de aire traicioneras. Pero el frío persistía, se intensificaba por las noches, me despertaba tiritando, sin importar cuántas cobijas me pusiera encima. Fue entonces cuando empecé a escuchar los arrastres. Un sonido suave al principio, como si alguien raspara algo ligero por el suelo. Venía del pasillo, fuera de mi puerta. Al principio, lo atribuí a los vecinos. Gente que mueve muebles a altas horas de la noche, mascotas inquietas, cualquier cosa menos lo que realmente era. Una noche, el frío era tan intenso que me impedía dormir. Me levanté, tiritando, y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, el arrastre se hizo más fuerte, más definido. Ya no era un sonido vago, sino un rasguido lento y deliberado que parecía acercarse a mi puerta. La curiosidad, o tal vez la estupidez, me venció. Apagué la estufa y me acerqué sigilosamente a la puerta. Pegué el oído a la madera fría y contuve la respiración. El arrastre cesó justo al otro lado. Por un momento, solo escuché el latido acelerado de mi corazón. Entonces, escuché un susurro. Una voz apenas audible, gutural y distante, que pronunciaba mi nombre. Javier. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral, un frío más intenso que el que ya sentía en todo el cuerpo. Me alejé tambaleándome de la puerta y corrí de vuelta a la cama, donde me acurruqué bajo las cobijas, temblando de terror. Esa noche no dormí. Cada sombra en la habitación parecía moverse, cada crujido del edificio sonaba como pasos que se acercaban. El susurro resonaba en mi cabeza, repitiendo mi nombre una y otra vez. A la mañana siguiente, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así, preso del miedo y el frío. Hablé con algunos vecinos, pero ninguno parecía haber notado nada extraño. Me miraban con extrañeza cuando les hablaba de los arrastres y los susurros. Me hacían sentir como si estuviera loco. Desesperado, busqué en internet. Tecleé palabras clave como ruidos extraños, frío inexplicable, voces en la noche. Encontré foros y páginas web dedicadas a fenómenos paranormales. La mayoría eran teorías conspirativas y relatos fantasiosos, pero algunas historias me helaron la sangre. Una de ellas hablaba de una secta antigua que realizaba rituales en cementerios abandonados. Según el relato, estas sectas invocaban entidades oscuras que se manifestaban a través del frío y los susurros. Se alimentaban del miedo y la desesperación de sus víctimas. Aunque sonaba absurdo, algo en esa historia resonó conmigo. Recordé que, cuando era niño,
mi abuela me contaba historias sobre un antiguo panteón que se encontraba a las afueras del pueblo donde crecí. Decía que estaba abandonado y que nadie se atrevía a acercarse, pues se rumoreaba que estaba maldito. La idea me pareció descabellada, pero no tenía nada que perder. Decidí regresar a mi pueblo natal y visitar el antiguo panteón. Tal vez encontraría alguna pista, alguna explicación a lo que estaba sucediendo. El viaje fue largo y tedioso. El pueblo parecía más pequeño y olvidado de lo que recordaba. La gente me miraba con desconfianza cuando preguntaba por el panteón. Algunos incluso se negaban a hablar del tema. Finalmente, un anciano me indicó el camino. «Está al final del camino viejo», me dijo con voz temblorosa. «Pero te advierto, muchacho, no vayas allí. Ese lugar está maldito». Ignoré su advertencia y seguí adelante. El camino se fue haciendo más estrecho y empinado, rodeado de vegetación espesa y amenazante. El aire se volvió más frío y pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda y descomposición. Finalmente, llegué al panteón. Estaba en ruinas, con tumbas derruidas y lápidas cubiertas de musgo. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el graznido ocasional de un cuervo. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, un frío más intenso que el que sentía en mi departamento. Comencé a explorar el panteón, caminando entre las tumbas desmoronadas. Buscaba alguna señal, algún indicio de la secta que había leído en internet. Pero solo encontré polvo, telarañas y huesos roídos por los animales. Cuando estaba a punto de darme por vencido, vi algo que me llamó la atención. En una de las tumbas más antiguas, había una inscripción extraña, un símbolo que no reconocí. Era una especie de círculo con una cruz invertida en el centro. Saqué mi teléfono y le tomé una foto al símbolo. Luego, seguí explorando el panteón, sintiendo que el frío se intensificaba a cada paso. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura oscura que se movía entre las tumbas. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La figura se acercó lentamente, revelando una silueta humana vestida con una túnica negra. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero pude sentir su mirada fija en mí. La figura extendió una mano huesuda hacia mí y pronunció mi nombre con una voz gutural y cavernosa. «Javier». Salí corriendo, tropezando con las tumbas y las lápidas. Corrí lo más rápido que pude, sintiendo que la figura me perseguía de cerca. Escuchaba sus pasos resonando detrás de mí, cada vez más cerca. Llegué al camino y corrí sin parar hasta llegar al pueblo. No me detuve hasta llegar a la estación de autobuses, donde compré un boleto de regreso a la Ciudad de México. Durante el viaje, no pude dejar de pensar en lo que había visto en el panteón. La figura, el símbolo, el frío. Todo encajaba. Estaba siendo perseguido por una secta oscura que quería algo de mí. Al regresar a mi departamento, sentí que el frío se había intensificado aún más. Los arrastres se escuchaban más fuertes y frecuentes. Los susurros eran constantes, repitiendo mi nombre sin cesar. Sabía que no estaba a salvo. La secta me había encontrado y no iba a rendirse. Tenía que hacer algo para protegerme, para escapar de su alcance. Investigué sobre el símbolo que había fotografiado en el panteón. Descubrí que era un símbolo antiguo utilizado por sectas satánicas para invocar demonios. También averigüé que la única forma de protegerse de estas entidades era mediante rituales de purificación y exorcismos. Contacté a un sacerdote que conocía a través de un amigo. Le conté mi historia y le mostré la foto del símbolo. El sacerdote se mostró preocupado y me advirtió que estaba en peligro. Me ofreció su ayuda y me dijo que realizaría un exorcismo en mi departamento. El día del exorcismo, el sacerdote llegó a mi departamento acompañado de 2 ayudantes.
Prepararon el lugar con velas, incienso y agua bendita. Luego, comenzaron a recitar oraciones en latín. A medida que avanzaba el exorcismo, el frío se intensificaba y los ruidos se hacían más fuertes. Los objetos en el departamento comenzaron a moverse solos, las paredes temblaban y los vidrios de las ventanas se rompían. En un momento dado, sentí una presencia maligna en la habitación. Una fuerza invisible que me oprimía el pecho y me impedía respirar. Escuché una voz demoníaca que gritaba mi nombre y me amenazaba con la muerte. El sacerdote continuó con el exorcismo, luchando contra la fuerza maligna. Finalmente, después de varias horas de intensa lucha, la presencia demoníaca se desvaneció. El frío disminuyó y los ruidos cesaron. El sacerdote me dijo que el exorcismo había sido exitoso, pero que debía permanecer alerta. La secta no se rendiría fácilmente y trataría de encontrarme de nuevo. Desde entonces, he vivido con miedo. Me mudé de departamento y cambié mi número de teléfono. Evito salir de casa por las noches y siempre estoy atento a cualquier señal extraña. Pero sé que no puedo escapar para siempre. La secta sigue ahí fuera, buscándome. Y tarde o temprano, me encontrarán. A veces, por las noches, sigo escuchando los arrastres y los susurros. Y sé que no quiero verlos otra vez.